Natura. Una de estas tardes estaba sentado a la margen de nuestro río, sobre una de esas grandes lajas erizadas de ásperos poliedros y de ángulos rudos. Un musgo raquítico verde húmedo, medio oculto bajo las hojas secas, crecía miserablemente entre los huecos donde el río así había dejado un poco de limo que arrastraba en la estación de las lluvias. Varios árboles entrelazaban su ramaje sobre mi cabeza formando una especie de dosel, a través del cual, sin embargo, tamizábase suavemente el sol, bañando de una claridad de oro el fondo transparente del agua que corría con mansedumbre a mis pies. Un centenar de insectos acuáticos, de largas y débiles extremidades, se deslizaba con vertiginosa rapidez sobre la tibia superficie resplandeciente. Corrían, saltaban, huían, se aproximaban, formando círculos, extrañas figuras geométricas o diseminándose instantáneamente por todas partes. Enfrente, en la orilla opuesta, veíase una gigantesca roca cortada a tajo por un cíclope hace 50 siglos. A la ceja de ella se asomaban varios matorrales espinosos, ásperos, casi agresivos, y algunos extraños arbolillos, en raras actitudes, en estrambóticas posiciones, medio doblados de rodillas o en ademán de arrojarse al fondo de la poza cercana. Hundido en un mar de pensamientos, veía distraídamente desde el lugar donde me encontraba el agua murmuradora que corría cerca, el precipicio que tenía enfrente, los peñascos bravíos que se alzaban a lo lejos, ceñidos de un cinturón de espuma borbollante. Iba a ponerme de pie porque la tarde moría en el ocaso tiñendo el ciclo de todos los colores del arco iris, cuando algo que se agitaba ante mis ojos me llamó la atención. Un gusano, un gusanillo de color verde claro, más claro que el de las hojas de las ramas que tenía sobre mí, flotaba temblando en el aire, mecido por una fresca ráfaga de viento venida del próximo soto. ¿De qué modo estaba suspendido el diminuto insecto? ¿Cómo era posible que se atreviera a lanzarse a un abismo tan grande para él como para nosotros el espacio atmosférico? ¿Qué razón lo había empujado a buscar lo desconocido? A completa merced del viento, el pobre no tenía un momento de tranquilidad, y así era llevado y traído constantemente, pero cuando aquel dejó de balancearlo con peligro de su vida, poco a poco fue descendiendo hasta tocar en la roca. Pude entonces fijarme en él. Un hilo finísimo, más fino que el hilo de las parcas, más fino que el filo de la hoja de acero más afilada, 100 veces más fino que el hilo de una araña. Un hilo que habría desesperado a uno de esos admirables tejedores de la India. Poníalo en comunicación con la rama de donde descendiera un momento antes. Probablemente en busca de sustento, más delicado y tierno, había bajado al suelo porque enseguida lo vi trepar a un débil tallo, el que empezó a roer con voluptuosidad y delicia, hinchando sus minúsculos anillos, sin fijarse en un moscardón que zumbaba cerca de él, arrojándole miradas amenazadoras con sus ojitos saltones y sangrientos. Poco después hubo una desesperada lucha, un duelo a muerte entre los dos, que me pareció el choque de una de esas águilas leonadas de garras férreas y pupilas con ascuas, con una de esas enormes serpientes crecidas al calor y a la humedad de los bosques vírgenes. A pesar de la heroica defensa que hizo el mísero, no pasó mucho tiempo sin que fuera presa del alado bandido, quien después de matarlo comenzó a chupárselo lentamente, de igual modo que los pulpos se chupan a los cangrejos en el tranquilo fondo de las vastas bóvedas marinas. Aquel terrible espectáculo se cambió por otro más repugnante. El vivo arrastraba al muerto sobre el campo de batalla, hacía befa de la suerte del infeliz, manchaba con una hazaña ruin el triunfo conseguido. No de otro modo el furibundo Aquiles, después de vencer al ligero Héctor, lo ató por los talones a su veloz carro de guerra, arrastrándolo así alrededor de los muros de la ciudad sitiada, sin que lo enternecieran los alaridos de las mujeres de León. Sentí un odio mortal, un odio profundo contra el vencedor, porque le había quitado la vida al otro. ¿Qué ofensa le había hecho aquel miserable ser para que se vengara en él de una manera tan espantosa? ¿Qué terrible misterio ocultaba aquella escena que había tenido un fin tan trágico? Estaba haciéndome estas reflexiones cuando ve aquí que un pájaro tornasolado cae con la velocidad del relámpago sobre el moscardón, arrebatándolo del suelo y llevándolo prisionero en el pico por donde antes, sin duda, había brotado un raudal de armonías. Mis ojos, fijos en aquellas escenas, se humedecieron entonces, no sé si de placer o de dolor. En un segundo averigüé uno de los más terribles y sombríos misterios de la naturaleza, ante el cual no valen nada los de Eleusis, el misterio de la vida y de la muerte. Aquel gusanillo devorando el tallo, aquel moscardón devorando el gusanillo,
y aquel pájaro devorando al moscardón. Me revelaron el equilibrio de la vida, el equilibrio de la naturaleza, el portentoso equilibrio universal. Si no fuera por esa caza inconsciente y despiadada, tal vez la materia sufriría una plétora mortal, pero no, la materia no aumenta ni disminuye. La materia no está sujeta a ciertos vaivenes, la materia no puede reducirse, ni tampoco desbordarse del vasto recipiente de la creación. Una suprema sabiduría ha organizado el laboratorio de la naturaleza. Una suprema voluntad hace girar armoniosamente la vida en eternos círculos. Un arte supremo talla los mundos que, disparados por su órbita sublime, van rompiendo por los de los sin fin. Los seres se comen a los seres. De otro modo no se podría vivir, ni se podría morir. Esto parece monstruoso, pero no es así. Devorados y devoradores cumplen una ley ciega, un fatalismo inexorable, un decreto de la providencia. En el aire, en la tierra y en el mar está patente esa lucha por la vida y por la muerte. El milano devora a la paloma, el tiburón devora al atún, el tigre devora al antílope y el hombre mismo, devora al hombre. Qué grande es esto, visto desde las altas cúspides del espíritu. Qué sabio, qué bondadoso, qué bueno parece Dios si reflexionamos en este problema gigantesco y misterioso planteado por todas partes con cifras vivientes que tienen voluntad e instinto. La muerte devora la vida y la vida devora la muerte. Las células se devoran las unas a las otras, pasa por todos los intestinos de la creación y se dilatan en el infinito curso de los siglos, en nervios, en músculos y en cerebros, a través de todas las transformaciones y evoluciones palingenésicas.